Vale, Entonces, bienvenidos otra vez y vamos con la segunda charla que imparte José Alejandro Fernández, modalidades aléticas en la lógica megárico-estoica. Bueno, pues Alejandro es un chico de ojos marrones, pelo castaño, cáncer asturiano y que estudia el máster conmigo, máster interuniversitario de Lógica y Filosofía de la Ciencia por la Universidad de Salamanca, la de Granada de Valladolid, no sé cuál es la matrícula, pero que también es investigador asociado en el Instituto de Estudios del Mundo Antiguo, pero de forma más altruista, dado que no hay mucha guita. Pero bueno, está interesado en la lógica modal normal aplicada, pero también, y ahora aquí nos viene a explicar pues, las contribuciones de la lógica megárica y la estoica en la antigüedad. Así que te anclo y cuando quieras. vale. Pues estuve pensando porque además, claro, me lo comentaste tú mismo, ¿no? José, que el Congreso tenía un matiz así un poco más divulgativo y dije, bueno, igual centrarnos a hablar de lógica megárico-estoica en bruto es algo bastante duro porque es algo que es muy técnico, son desarrollos que tienen una complejidad doble. Por un lado, la del estudio desde la perspectiva de historia de la filosofía antigua, que requiere cuidar y mimar mucho cada uno de los términos en griego y las traducciones que se eligen, pero también por la parte del análisis lógico. Es decir, cada vez que se hace un estudio desde incorporando, como no puede ser de otra manera, las herramientas que tenemos en lógica hoy en día para poder comprender mejor o incorporar incluso en debates actuales las discusiones que ya estaban entonces. Estamos hablando pues entre el siglo V antes de Cristo y más o menos todo lo que es ya época socrática y helenística. Pues claro, es doblemente complejo. Entonces, lo que decidí hacer, igual tiene un poco más de sentido, es el plantear el tema, plantear las dificultades que tiene, hacer una introducción a esas dificultades, hacer una introducción al tema y dejar apuntadas una serie de líneas clave para lo que yo creo, o por lo menos a fecha de hoy, 12 de noviembre del 2020, me parece que sería una interpretación lo suficientemente modesta como para reconocer todas las dificultades que tiene del, bueno, pues la correcta comprensión de la lógica megárico-estoica. Y por ende, no solamente de la lógica megárico-estoica, sino de los sistemas de las escuelas megáricas y de las escuelas estoicas en general y de otros desarrollos lógicos con los que discuten estas escuelas, pues, yo que sé, máximamente Aristóteles y luego toda la rama peripatética. Entonces, en el título hablo de modalidades aléticas dentro de la lógica modal megárico-estoica, porque es un poco lo que quiero que sea la conclusión a la que llegue. No tanto el inicio o el arranque de decir, bueno, pues los estoicos distinguen estos tipos de modalidades dentro de los juicios de la lógica que desarrollan o de los cálculos lógicos, y a partir de ahí explicarlas y meternos en las disquisiciones duras, como ofrecer un panorama y una perspectiva amplia, unas coordenadas de lectura, a partir de las cuales poder entrar a estudiar la lógica, dicho mejor, la dialéctica megarico-estoica, comprendiendo o teniendo presente que dentro de la dialéctica que estaría englobada lo que nosotros hoy en día llamaríamos lógica, y en concreto dentro de discusiones que habría en un ámbito que nosotros hoy estudiaríamos en lógicas modales, lo que se está poniendo en juego son modalidades aléticas, es decir, operadores de necesidad y posibilidad, y no como se ha hecho en los grandes estudios, pues Mates, Bukashevich, Bochensky, los Nil, etcétera, modalidades temporales. Entonces, bueno, em, por empezar desde el principio, antes incluso de desarrollar o de plantearse bueno, pues qué es esto de la lógica modal, que para los que ya se han metido un poco en vereda, hablar de lógica modal es hablar de cálculos modales, y hablar de cálculos modales es hablar de una ristra de letras que se
completan con matices con números y luego todas son equivalentes entre sí en base a relaciones de accesibilidad y es muy caótico, y eso solamente si hablamos de lógicas modales normales, que quiero especificar para esta gente que ya tenga un poco en mente todo esto, que yo me voy a referir siempre a lógicas modales normales, no me voy a meter ni cuando hable de lógica modal en lógicas modales no normales, ni en otras lógicas modales cuantificadas o n-valentes o cosas por el estilo. Voy a estar hablando de los cálculos clásicos y hasta ahí lo dejo. Entonces, antes incluso de ponerme a aclarar nada de esto, cuando uno se pone a estudiar no lógica modal, sino historia de la lógica modal, habría como dos perspectivas o dos enfoques a la hora de poder estudiar historia de la lógica modal. El primero es hacer lógica modal contemporánea, por llamarlo de alguna forma, que siempre se fecha además en un año exacto, que sería desde la publicación de A Survey in Symbolic Logic de Lewis, el inicio de lo que serían los primeros cálculos que incluyen operadores modales, la lógica modal dura. O hay otra perspectiva que es el rastrear, a ver si encontramos discusiones susceptibles de ser lógicas donde haya estudios de modalidades aléticas, temporales, del carácter que sean, dentro de esa historia. Y eso es ingente. Eso encontramos ya pues, juicios de modalidad en Kant, en la dialéctica trascendental de las categorías, encontramos en la conceptografía Frege diciendo, bueno, y esto es todo así con los cuantificadores, pero luego alguien podría preguntarse por necesarios y posibles teniendo justo presente a Kant. Te encuentras toda la escolástica ingente, te encuentras toda la obra de Pedro Abelardo, pero yendo un poco más atrás, te encuentras todos los desarrollos estoicos en torno a categorías y un punto de origen técnico, filosófico, lógico-filosófico, pero técnico, de la incorporación de las categorías de necesidad y posibilidad en una discusión lógica se fijaría, yo creo, bueno, y mucha gente, en las escuelas megáricas. De manera implícita en toda la dialéctica sofística, pero de manera explícita y muy, muy dura, en el buen sentido, en la escuela de Megara y después en la escuela de la Estoa. Yo creo que hay algo que es reseñable y a lo mejor es una paranoia mía, no lo sé, pero yo creo que está ahí, que es verdad y que no se puede negar. Y es que tanto en la historia de lo que he llamado ahora mal, la lógica modal contemporánea de 1918 a hoy, hasta en la historia de la lógica modal en general o clásica o como quiera decirse, que es esta última que digo que empieza a fraguarse en la sofística, lo cual también es importante porque muchas veces decimos eso de, no, los sofistas no son filósofos, no, los filosofistas son filósofos, muchas veces los sofistas son más filósofos que los propios filósofos que estudiamos en cuanto que tal. Pero bueno, las dos comparten una característica que me parece muy llamativa, que es que primero se ponen a estudiar cuestiones técnicas, lógicas, formales hasta cierto punto podemos decir, y a partir de ahí se arrancan discusiones metafísicas. Y uno puede decir, bueno, con Lewis es medio conocido el punto de, pues, en la línea de todas estas lógicas relevantistas, del condicional material, la implicación material, surgen problemas, surgen paradojas, hay cosas que no entendemos bien, hay que cambiarla, vamos tirando del hilo, buscamos otro condicional. ¿Esto cómo va a estar en los megáricos si no hay álgebra, si no hay...? Bueno, ciertamente es realmente muy interesante ver y algo que tampoco hasta cierto punto entendemos del todo, como uno de los puntos de arranque del conocido, por ejemplo, como trilema de Diodoro, el argumento soberano, etcétera, etcétera, es justo la discusión de unos señores que hace, pues eso, 2500 años, empiezan a preguntarse si la definición del condicional veritativo funcional, análoga a la, bueno, análoga no, la tabla de verdad del condicional material que tenemos hoy en día, no se parece a eso que están utilizando en el griego que hablan ellos, y a ver si hay que buscar otra que se parezca un poco más, y entonces a ver si esa la encontramos añadiendo variables, añadiendo referencias a lo que nosotros traduciríamos hoy en día como operadores modales. Es decir, el inicio de la cuestión o de la dilucidación de la problemática, de la cual en Megara arranca luego una ingente cantidad de metafísica escolástica
vamos, maravillosamente compleja y dura, y hoy arranca a partir de Lewis una ingente cantidad de discusiones metafísicas, analíticas de estas que tenemos sobre que si realismo modal, que si la implicación estricta de tal, que si condicionales contrafácticos, tienen un análisis evolutivo que es, si no paralelo, sí análogo. Entonces, quiero subrayar de entrada, pero esto es lo que quería decir, este es el primer punto que quería decir antes de entrar a introducir por qué hay que hablar de modalidades aléticas y no temporales, que la validez o la beneficiosidad que podemos sacar del estudio de categorías modales o de lógicas modales súper complejas que te exigen estar meses ahí rompiéndote los cuernos con lo que querrían decir estos señores, estudiando filología clásica, pero también lógica modal, tiene la ventaja doble de que no solo tienes la tranquilidad de decir estoy estudiando algo que realmente es marginal dentro de la historia de la filosofía y de los estudios filológico-doxográficos dentro de la incorporación de la historia de la filosofía, sino que tienes la perspectiva de poder ser testigo hasta cierto punto, si no somos heideggerianos y hablamos de una distancia insalvable o cosas de estas, eres testigo hasta cierto punto, más o menos, de qué es lo que se pregunta los tipos, qué es lo que les viene a la cabeza, cuáles son las discusiones de los personajes en la historia que primero se dieron cuenta de que una posible vía de solución al condicional material era la introducción de una implicación estricta, ¿no? Dicho mal y pronto. Y esto, claro, esto es muy bueno porque no tienen, no sé cómo decirlo, toda la incorporación de todo el bagaje silogístico aristotélico metido y ya incorporado. Por ejemplo, pues no sé, no puede haber, como se dice, yo creo que no, hasta cierto punto no es ilegítimo, bueno, creo que es ilegítimo del todo, voy a decirlo así, pero hablar de, como se habla mucho del compromiso, desde Quine, del compromiso esencialista, el compromiso aristotélico de la lógica modal. No puede haber compromiso aristotélico o no puede haber compromiso esencialista, una lógica modal fraguada en contra de Aristóteles, mientras Aristóteles está generando su propia silogística, incluso en muchos casos, en ciertas tecnificaciones con años de anterioridad o mínimo en paralelo. Entonces, claro, es como, o asumimos algo así como que la ontología aristotélica es verdadera y entonces lo impregna todo y entonces el valor de la filosofía está en la búsqueda de las categorías aristotélicas dentro de todo lo que pueda ser susceptible de ser llamado filosofía, o si no, ya hay que cuestionarse mucho. Digo que yo creo que luego hay refutaciones técnicas ya dentro del propio ámbito de la lógica modal contemporánea respecto a todas estas cosas de los compromisos esencialistas, pero de entrada es un argumento muy interesante el decir o el plantear cómo puede haber un compromiso esencialista en una lógica que vemos que tiene esa especie de doble historia y que evoluciona, digo, insisto, si no de manera paralela, sí por lo menos análoga. Entonces, quiero decirlo ya, esto lo voy a decir ya. La silogística aristotélica y la lógica megarico-estoica no son incompatibles. Mucha gente, Diógenes Laercio tiene un par de pasajes un poco confusos en los que te dice, claro, Ubúlides discutía mucho contra los peripatéticos, no sabemos ni en qué ni cómo, pero bueno, es normal, en aquella época todos discutían con todos. De hecho, incluso decir Aristóteles no es algo unitario, hablar de peripatéticos es hablar de constantes pugnas y de sutilezas y matices, igual que hablar de académicos en la escuela de Platón, baste en la Ságrafa Dogmata y todas estas cuestiones, como hablar de megáricos estoicos es al final una simplificación que hacemos para poder hablar de corrientes más que de obras unitarias totalmente cerradas. Entonces sí, Eubulides discute contra Aristóteles, por supuesto, y también Filón discute contra Diodoro, están discutiendo todo el día, pero aún así son megáricos estoicos. ¿Qué quiero decir con esto? Que aunque evidentemente discutieran, se planteaban tesis que de fondo no son incompatibles. La silogística aristotélica sería susceptible de catalogarse como lo que nosotros diríamos en día lógica de clases, dicho mal y pronto, es una lógica de predicados literal.
Es una lógica de predicados que distingue sujetos y predicados, luego Frege ya los cambia por funciones y argumentos, pero es una lógica de predicados. La lógica megarico-estoica o los desarrollos que ellos hacen no es una lógica de predicados. Es una lógica de enunciados hasta cierto punto, en la que el interés está en un primer momento fijándose sobre todo en las conectivas. Y este es el punto del que ahora voy a arrancar. Vuelvo atrás y quiero apuntar un par de cosas. He dicho varias veces que la lógica megarico-estoica no es sino una especie de consecuencia necesaria de todo el proceso anterior que surge en la mal llamada sofística, bueno, hasta cierto punto. O sea, el sofistés es despectivo a partir de cierto punto, hoy en día parece que lo es, pero no necesariamente en el momento en el cual un sofistés hace sofística, es algo despectivo, ni desde luego nosotros deberíamos tomárnoslo en cuanto que tal. El órgano aristotélico, sin duda alguna, sin duda, pero o sea, esto incuestionablemente, es en cierto punto y un gran punto un compendio de todas las discusiones que hay sobre dialéctica anterior. Igual que la retórica aristotélica o por ejemplo en la poética se ve genial, se recogen discusiones y pues, polémicas anteriores. Con la lógica megarico-estoica pasa lo mismo, pero además con un plus. Siempre hablamos, ¿no?, de Aristóteles, como decía Ortega, el sensualismo de Aristóteles, Aristóteles basado en el empirismo, que si Aristóteles biólogo, etcétera, etcétera. Bueno, los megarico-estoicos tienen algo que mola más, que es que son matemáticos. Es verdad que no conservamos tratados de geometría, que es lo que era entonces las matemáticas en aquel momento, era lo que nosotros hoy en día llamaríamos más bien dibujo técnico, pero bueno, no se conservan cosas poco más que fragmentarias, discusiones en torno a cuadraturas de círculo o por el estilo, pero mientras Aristóteles desarrolla su silogística, preocupado por esos conceptos, por esas distinciones entre predicados que llamaríamos hoy en día saturaciones con objetos, el problema de universales, esta gente está preocupada con distinciones de corte más axiomático, en el sentido de se ve claro cuando tú analizas la silogística aristotélica, y con esto no quiero decir más porque si no ya me meto en camisa de once varas, y ves que la silogística de Aristóteles se desarrolla en torno a lo que nosotros podríamos marcar como cuantificadores para todo hombre tal, el cuadrado ontológico, Los megaricostoicos, cuando uno se coge un libro de lógica estoica, no utilizan por variables palabras o términos que operan como cuantificadores, sino que utilizan cardinales. Hablan de lo primero, entonces lo segundo, lo primero, luego lo segundo. Y eso no es casualidad. Son gente que está discutiendo sobre cuestiones de fundamentación con terminología que al final es matemática. Hay un ejemplo en el que pues, cuando se están definiendo operadores modales, Aristóteles distingue dos tipos de necesidad. Creo que era este el momento en el cual lo metían en la distinción de necesidad dentro de los analíticos primeros. Y un tipo de la necesidad simple, que es aplos. Bochemsky traduce, por ejemplo, simple por absoluta, hasta cierto punto. Lo importante no es tanto ver cómo traduces este término, sino ver que es una terminología, que es la terminología con la cual se están desarrollando los sistemas axiomáticos matemáticos en aquel momento, en aquel auge. Es decir, tú coges una traducción de un texto de silogística y dices, bueno, qué bien, me está hablando de lo primero, entonces lo segundo, no sé qué, bueno, puede estar hablando de argumentos, no sé bien, pero si tú coges paralelamente ese texto de dialéctica megaricostoica o el órganon, y coges los testimonios y los fragmentos que hay en torno a las discusiones, claro, de pronto ves que aplos es la palabra que se utiliza, por ejemplo, en Euclides para términos geométricos como puedan ser el punto, como lo simple, lo primero, etcétera, etcétera.
Em, a lo mejor te habla, Aristóteles te está hablando pues en la poética mismamente del mitos, y entonces dices, bueno, mitos, lo traduzco como por mitos, como una historia, no sé qué, no sé qué más, pero claro, luego de pronto resulta que el mitos en la poética es como el argumento que tiene la obra, y justo en Euclides ciertas deducciones también son llamadas mithoi. Entonces, hay una confusión que nosotros tenemos en la cual distinguimos claramente casillas de manera totalmente anacrónica que no es legítimo interpretar de esa forma. Dicho lo cual, em, los desarrollos megarico-estoicos, Megara, escuela mal llamada socrática menor, Sócrates, pues Platón, platonismo, cosas grande, una gran escuela, un gran filósofo, un gran pensador, bla, bla, bla. Fedón, Fedón de Elis, escuela de Elis, no se sabe nada. Los cínicos, bueno, sí, esos señores que hacen ética, ¿no? Y los megáricos, los de las paradojas, y ya está. Y ese es como el cuadro general. Claro, cuando tú te pones a rascar, ves de pronto que el fundador del cinismo, Antístenes, es el primero que define técnicamente el logos, es el primero que ofrece una definición de logos, te pones a intentar entender esa definición de logos, ves que es análoga a la definición que Aristóteles da de esencia, entonces dices, ostras, cuidado de pronto con el cinismo y la base epistemológica que pueda tener, eh, etcétera, etcétera. Pues en Megara, de pronto se tecnifican términos como operadores que hasta entonces no se habían utilizado como, vamos, ni meridianamente de manera aproximada a algo semejante a operadores modales. Si uno se pone a decir, bueno, necesidad y posibilidad, o contingencia, ahora diré unas palabras sobre esto, necesidad o posibilidad o necesidad y contingencia, me pongo a rastrearlo. Sí que es verdad que se encuentran antecedentes presocráticos en lo que nosotros conocemos como la lista esta de presocráticos, ¿no? Excluyendo pues, esos sofistas. Y se ve cómo se van fraguando términos, cómo de pronto empezamos pues, a lo mejor en Ferécides, en Tales, en el que ananqué es intercambiable por el término grema, se utilizan como una especie de por fuerza, por necesidad, bueno, esto tiene que ser así y ya está. De pronto se empieza a distinguir, Ananké empieza a tener una incorporación que refiere ya no solamente a la deidad, sino que al referir a la deidad también tiene un sentido cosmológico, es una necesidad cosmológica, pasa a ser una necesidad relacionada con la fisis. Cuando se discute en torno a la fisis y a la necesidad en Parménides, de pronto ya se desdoblan. Entonces, en ciertas estructuras sintácticas que utiliza, ya se distingue bueno, pues necesariamente esto tiene que ser así, esto sucede de tal manera por necesidad. Y entonces hay ya una serie de distinciones, y en Empédocles yo creo que es uno de los autores en los cuales esto sucede ya pues de manera clara, clara. Hay una tesis que se publicó hace poco, no recuerdo ni dónde, estaba en inglés, si mal no recuerdo, no recuerdo el nombre del autor, no sé de quién era ni cuándo se publicó, pero bueno, sé que fue hace poco, que era un rastreo filológico, una tesis de filología clásica, haciendo el rastreo del término nanqué de necesidad pues hasta Sócrates, más o menos, desde Ferécides. Y claro, de pronto empezaba a distinguir, hay una ananqué que puede ser cosmológica, hay una ananqué que puede ser lógica, hay una ananqué que puede ser moral, es todo claro desde filología. Y entonces dices, bueno, porque no se ha leído el manual, ¿no? Que algunos estamos machacando de Priest, pero es que empieza así. Hay distintos tipos de necesidad. Tenemos la necesidad moral, la necesidad tal y tal, y de pronto te coges ese estudio de corte puramente filológico y ves que encaja. Y entonces surge la pregunta que nos hacemos todos. ¿Todos esos tipos de necesidad son reducibles a un operador que pueda funcionar de cierta manera intercampo, o realmente hay que definir y acotar cada tipo de necesidad según el tipo de objeto que formalicemos, y entonces parece que la lógica modal es una herramienta, pero bueno, poco más? Bueno, no, es que yo sigo a Mengong y entonces pues no sé qué, yo es que soy realista y tal. Bueno, pues ese salto a la metafísica, que era el que presentaba al principio a partir de la dilucidación de cuestiones más técnicas, surge en Megara de una manera, vamos, que asusta, o sea, es que pone los pelos de punta. Tú de pronto ves a unos señores que dices, no tienen tablas de verdad, no tienen
álgebra de Boole, no tienen puertas lógicas, no tienen todo esto y están diciendo que sí, que claro, que el condicional material pues lo podemos traducir a la conjunción de esta forma, claro, todo en lenguaje natural, escrito, entonces decimos que si A entonces no B, pues entonces es lo mismo que no A y B, y entonces otro dice, no, pero es que esto vamos a hacerlo mejor con diciendo que no A entonces B sea lo mismo que no A y no B, y así tenemos una definición y dices, bueno, pero si es que, o sea, esto es, es alucinante, ¿no? Y, o sea, a uno le dan ganas de ser formalista y platónico y platonista o como se diga, porque dices, madre mía, si estos dos desarrollos de manera histórico-pragmática llegan a este mismo punto, parece que a uno le dan ganas de decir, oye, pues será que es verdad, ¿no? Y que esta gente ha llegado a esto, que son muy listos, ¿no? Que Frege es mucho más listo que nosotros, Boole es mucho más listo que nosotros y Diodoro y Filón son mucho más listos también que nosotros. Estos señores que son tan listos han llegado todos a la misma conclusión, pues oye, parece que da el punto. Digo que dan ganas porque, bueno, hay que tener un poco luego de cabeza y sensatez y no dejarse llevar, pero dan ganas cuando ves que concluyen en esa línea cuestiones muy, 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 muy parecidas y en la mayoría de los puntos las mismas. Por ejemplo, es notorio, y ahora voy a dar un par de cuestiones antes de meterme ya en cuestiones modales propiamente, que megaricostoicos dicen, oye, la disyunción que usamos en el griego no es la disyunción exclusiva, perdón, inclusiva, es la disyunción exclusiva. Entonces vamos a formalizarla y dices, pero si es que estaban ya em, creando cálculos, porque son cálculos al final, reglas que poder aplicar a generalidades desde una perspectiva lógica, semántica, resolviendo de entrada en la propia creación de los axiomas, porque eran axiomáticos, eso es verdad, pero creando o intentando crear o discutiendo cómo crear en la propia generación de los sistemas axiomáticos respuestas a problemas con los que nosotros, por ejemplo, hoy en día seguimos ahí enrocados. Y entonces dices, claro, están teniendo la discusión de los relevantistas antes de ponerse a hacer el cálculo. Antes de decir, oye, este es el condicional bueno, están diciendo, oye, vamos a ver qué pasa en el lenguaje natural y vamos a ver qué están haciendo los geómetras estos por allá. Y oye, vamos a intentar ver qué pasa aquí, si hay que meter operadores o no. Claro, eso es maravilloso. Digo 4 palabras de Aristóteles, porque claro, no se puede no hacer eso. ¿No? Siempre dices, no, pero bueno, pero es que Aristóteles también tenía... Sí, Aristóteles también tiene modalidades, pero bueno, es distinto. Digo 4 palabras de Aristóteles y, sí, y ya pues hago la introducción. Digo por qué los operadores, lo que sería el equivalente a lo que nosotros hoy en día llamaríamos operadores, dentro de los desarrollos lógico-semántico-dialécticos megaricostoicos, no sé si caben más guiones ahí, son aléticos y no son temporales, o esa es la intuición que yo tengo después de estos años trabajando el tema, y con eso, vamos, doy por concluido la comunicación, acabando con el título. Aristóteles es muy compleja es muy complejo el estudio de los desarrollos modales dentro de Aristóteles. Aristóteles lo desarrolla sobre todo, remito yo por si a alguien le interesa, en De Interpretatione, en los libros 12 y 13 sobre todo, y en los analíticos primeros. Son como los 2 textos pragmáticos, aunque al final uno puede hacer el ejercicio de cogerse cualquier volumen, ir a los glosarios estos que hay al final y buscar Ananke, buscar en Degesta y irse, y en todas las obras lo trata. Aristóteles trabaja de manera reseñable, esto sí que es muy reseñable, con una interdefinición de operadores modales, con la que también trabajan en Megara y sobre todo en la Estoa, que es la misma con la que trabajamos hoy en día, que es la de, bueno, pues la típica, ¿no? De necesario que P es sustituible, es intercambiable, es lógicamente equivalente, sí, solo sí, o es igual a, o significa lo mismo que, me da igual cómo queramos decirlo, que no es posible que no P. Y es posible que P, o es posible que Phi, o lo que queramos, es lo mismo, sí, solo sí, es intercambiable, bla, 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 por no es necesario que no P. Eso Aristóteles lo tiene.
Eso los megáricos también. Y a mí solamente con esto ya me parece sublime. O sea, ya empezar a estudiar sobre necesidad y posibilidad incorporando una interdefinición de dos operadores que realmente no son de dos, son de cuatro porque trabajaban con cuatro, con necesario, no necesario o innecesario, posible, imposible y, bueno, esas cuatro. Necesario y como lo que sería lo no necesario, lo posible que sería lo no posible y las relaciones entre las cuatro tipo cuadrado ontológico clásico. Aristóteles tiene un problema. Quiero mencionar este problema. Y este problema, bueno, el sitio donde yo creo que mejor se explicita, además de manera muy breve, muy amena y que yo creo que acierta de pleno, es en el desarrollo de la lógica de los nil. En el apartado de Aristóteles hay un capitulito que es filosofía moral o lógica modal aristotélica o algo por el estilo, y ahí te lo mencionan. Y es que hay un problema en Aristóteles con la distinción entre posibilidad y contingencia. Y es un problema que no es que solamente esté a la base de muchos problemas y errores categoriales sucedidos durante la Edad Media, sino que hoy en día caemos inevitablemente en lo mismo. Cogerse una metafísica de Aristóteles, cogerse un artículo de una metafísica de Aristóteles, cogerse un estudio de cualquier parte es muy fácil, es muy, muy, muy fácil que se intercambie dos términos que aparentemente deberían estar reservados en el griego para lo que nosotros entenderíamos hoy en un ámbito técnico por la distinción entre lo que sería contingencia y lo que sería posibilidad. La posibilidad en Aristóteles no es el operador. La posibilidad es lo que se traduce por potencia, que es lo que se contrapone al acto realmente. Es bueno, pues la dinamis clásica de toda la vida. Mientras que la contingencia sería el matiz que adquieren las traducciones escolásticas cuando se incorpora todas las discusiones de lógica modal dentro de una perspectiva pura y duramente metafísica. Bueno, es que es metafísica ya de entrada realmente, como en Endegestai, endejómeton o bueno, cualquiera de las formas que haya del término. Y se confunden. Entonces nos encontramos con endegestai traducido por posibilidad, dinamis o dinatón traducido por contingencia, por posible, sobre todo por potencia. Potencia no es ilustrativo porque como que nos aleje un poco más de esto, aunque es el término exacto de potentia latino. Entonces es muy problemático. Y es doblemente problemático. Es problemático a nivel de traducción e interpretación, al aproximarnos desde el español, pero es problemático en segundo término porque en el propio Aristóteles no está claro, aunque nosotros hablemos un griego ático jónico súper fluido y podamos dialogar con Aristóteles, no está claro. Aristóteles hay momentos en los que distingue lo que sería esta contingencia de esta posibilidad, y quiero decirlo en español por no empezar a decir 3 de cada 5 palabras en griego, y hay ciertos ámbitos en los que no. Y hay un pasaje, en concreto en De Interpretazione, creo que era 22b20, sí, en 22b20, en el que se llega, y este es el que subrayan los Nil, a una contradicción, en el que se asume un paso que es legítimo inferir de algo que podamos tomar como contingencia, pero no de un operador modal, y se llega a una especie de contradicción. Dicho rápido y mal, asumir que algo es necesario, o si decimos que algo es necesario, da igual cómo lo formalicemos, decir que es necesario que P, por ejemplo, implica que no es necesario que no P en Aristóteles. Y esto es la definición de es posible que P. Pero si tomas la posibilidad como contingencia, asumir que es posible que P es lo mismo que abre la veda, por decirlo de alguna forma, a asumir
la posibilidad de no P. Es decir, en terminología moderna, si yo tengo P en un mundo posible y entonces digo en el mundo actual, es posible que P, yo realmente, a partir la información que estoy manipulando es la de los mundos a los cuales tengo accesibilidad y los operadores sobre esas fórmulas. Y entonces yo puedo hacer ciertos equilibrios para decir si no tengo una variable proposicional en un mundo posible, puedo asumirla como si estuviera negada, pero no es del todo legítimo en todos los contextos. Desde luego lo que no puedo hacer es decir por lo menos en un sistema genérico sin ningún tipo de restricción ni cosa rara, en el que solo tengo una relación de accesibilidad, decir es posible que P y como es posible que P, entonces es posible que no P. Ya, es posible que no P, ¿dónde? ¿En qué mundo posible? O sea, genera muchos problemas esto. Y los problemas que genera hoy son los mismos que genera en aquel momento dentro de la propia obra aristotélica, porque parece que cuando hablamos o pensamos la posibilidad en términos de contingencia, en términos puramente dentro de una especie de mundo actual, por decirlo de alguna forma, hacemos inferencias un poco en el aire, urbi et orbe, que desde luego de ninguna manera podemos hacer en una semántica modal. Y claro, se dirá, bueno, Alejandro, pero no las podemos hacer hoy porque tenemos unos cálculos súper complejos y tú mismo has tenido que hablar de relación de accesibilidad y tal, ya. La chicha está en que esos mismos desarrollos o unos desarrollos a nivel de complejidad técnica muy similares a los que tenemos hoy en día ya estaban en Megara. Entonces, hay un pasaje precioso de la metafísica en la que Aristóteles, que todo el mundo conoce, se suele enseñar siempre, creo que es si en las facultades dan algo de Megara, salvo que haya algún profesor de lógica empeñado en dar algo de Megara o algún profesor de antiguo empeñado en dar algo de Megara, si alguien tiene alguna noción vaga de Megara, es ese pasaje de la metafísica de Aristóteles. Es Aristóteles diciendo, claro, pero es que los megáricos niegan la distinción entre acto-potencia. Y claro, aquí viene lo importante, y esto es lo único que quería decir Aristóteles para ya pasar a enlazar con megáricos estoicos, por fin. A falta nada ya de la mitad de la comunicación, pero bueno, es lo que he dicho que quería hacer, no meterme tanto en detalles como en la justificación de la relevancia de estudio. Para Aristóteles, si alguien lee la metafísica, dices, claro, ¿cómo vas a negarme la distinción entre potencia y acto? No puedes negarme la distinción entre potencia y acto. Esto es básico, es fundamental y parece que si eres griego, pues ya naces asumiendo la distinción entre potencia y acto. Pero claro, lo que Aristóteles no dice, obviamente, es que esa distinción, cuando luego se incorporan categorías modales que en Aristóteles son importantes, pero no tanto como para Megara, que es algo central, es el núcleo de los desarrollos dialécticos, el núcleo es la modalidad. Entonces, en Aristóteles podemos decir, bueno, sí, tenemos a nivel ontológico una distinción entre potencia y acto dentro de pues, las distinciones categoriales, como digo, está en la metafísica, y luego pues tenemos esta posibilidad contrapuesta a la necesidad, que ya lo trabajo en el de interpretaciones y eso un poco de pasada con un par de contradicciones y tiro para adelante, porque tampoco me interesa mucho meterme aquí. Yo lo que quiero no es tener una herramienta para poder estudiar bien los operadores modales. Yo lo que quiero hablar es de la realidad y de la metafísica pura y eso me remite al ser. Que llego por las categorías, vale, ya está, pero no hay una categoría que sea categoría posibilidad. Entonces, pues bueno, pues ya está. Pero claro, si tú eres megárico, asumir la distinción entre acto y potencia es problemático, no tanto por asumir la distinción entre acto y potencia, sino por asumir la distinción de fondo, que es entre endegestai y dynamis. Que esa distinción ya no comprarla o no, ya no es algo tan tonto, ni algo tan no sé cómo decirlo, tan obvio. Entonces, claro, todo el mundo nos quedamos con esta especie de, claro, los megáricos, pobrecillos, no negaban que había movimiento, eran dialécticos de zenonianos, de estos trasnochados de Parménides que pensaban que si la flecha no sé qué, tal, no la tortuga y no hay movimiento y no puede existir. Entonces, como no creían en el movimiento, negaban la distinción acto-potencia. Bueno,
puede que fuera al revés. Y de hecho, uno se pone a leer textos megáricos y es difícil no pensar que fuera al revés. Justifíqueme usted la distinción entre posible y contingente. A ver cómo hace eso para contraponer posibilidad a necesidad y ahora posibilidad a contingencia y contingencia a acto. Y claro, si usted no puede, yo no se lo compro. Ya, bueno, pero es que si usted no me compra la distinción entre acto y potencia, no me compra mi definición de movimiento. Bueno, pues que le den a su definición de movimiento. Eso es más probable que fuera así, que no estos pobres megáricos que, pobrecillos, no, porque luego tú lees, Aristóteles te dice, sí, bueno, no sé quién estaba preocupado con esas cosas de la cuadratura del círculo, y los megaricostoicos no te dicen, sí, Antifonte estaba preocupado por el problema de la cuadratura, te dicen, no, Antifonte estaba preocupado por la cuadratura del círculo, proponía esta solución, fallaba aquí, 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 allá. Entonces, eran en esencia, los megáricos son en esencia deudores de la sofística, en el mejor de los sentidos. Los megaricostoicos y los desarrollos megaricostoicos también. La silogística ya peripatética es deudora de los desarrollos dialécticos platónicos, en el peor de los sentidos. Y eso es algo que es muy importante de subrayar y de resaltar. Entonces, ¿cuál es el punto por el cual o por dónde empiezan si uno dice, vale, pues entonces critican esta noción de distinción de corte más aristotélico y hacen unos desarrollos que según este tío que está ahora a las 6:30 de la tarde dándonos la chapa son súper importantes y súper técnicos y maravillosos y tal. Es ingente. O sea, yo me estoy centrando en la parte más, en la parte modal, que es la que voy a desarrollar, pero quiero mencionar de pasada otras. Mates, Benson Mates, que es como el monográfico por excelencia de introducción o estudio, especialización o lo que sea de la lógica megaricostoica, bueno, se llama Lógica Estoica el libro, dedica, Mates es quainiano, y él dedica una parte muy grande a decir, oye, espera, porque estas movidas que están discutiendo esta gente se parecen muchísimo a la polémica entre Frege y Quine y tal, y la reactualiza y es verdad que tiene mucha similitud. Los desarrollos que hacen los megaricostoicos yo creo que se pueden dividir anacrónicamente de manera absoluta y encasillada, aunque luego está todo relacionado y no se puede separar, pero bueno, más o menos se pueden entender divididos como en 3 compartimentos o en 3 perspectivas o en 3 intereses contemporáneos a la hora de ponerse a estudiarlo o algo por el estilo. Uno que sería semántico, que es este que acabo de mencionar, en el que Mates mete tal, que es donde está todo el tema de los lecta, la teoría del conocimiento, el significado de las proposiciones, bueno, la parte súper compleja. Aquí es donde acabaría la semántica en los tipos de proposiciones y enlazaría con la lógica proposicional propiamente, que yo creo que es, vamos, lo que no tiene parangón. Pues lo que he mencionado antes de, oye, las discusiones en torno a la disyunción que usamos, ¿es exclusiva o es inclusiva? Bueno, no sé, pero oye, ¿la disyunción exclusiva es también distributiva o no es distributiva? Y en esos términos, o sea, es brutal. Y luego habría una tercera parte, que sería yo como el equivalente a la silogística aristotélica, pero no con enunciados de clases, que diríamos, sino proposicionales, que sería una especie de desarrollo inferencialista como con un corte axiomático, estaban obsesionados con buscar ciertos axiomas, y luego hay cosas sueltas que no sabemos muy bien cómo casan con qué, como por ejemplo las paradojas de los megáricos, las famosas de, claro, Tarski o no sé, o Kripke, la solución que da Kripke en un librito que tiene. La paradoja del mentiroso o las frases autorreferenciales o bueno, las proposiciones que autorrefieren a su propio valor de verdad. Esta es la primera de las paradojas o de los argumentos que trabajaban los megáricos, pero no los trabajaban, por lo que se sabe esto por testimonios, tipo, oye, fíjate, si yo te digo que estoy mintiendo,
qué movida, ¿no? Sí, y, pues ya ves, sino que hacían luego desarrollos de respuesta, es decir, cada una de las paradojas iba asociada a un contexto justificativo, explicativo de su interés y de una posible resolución. Eso ya es magnífico. O sea, la paradoja del mentiroso, no sé, la paradoja del cornudo, que es muy análoga a la justificación argumentativa que da Platón en el Fedón de la Anámnesis. Platón dice, no podemos, para conocer tenemos que buscar el conocimiento, no podemos buscar aquello que ya tenemos, porque si lo tenemos no lo podemos buscar. Y no podemos buscar lo que desconocemos por completo, porque si no sabemos que lo tenemos o que no está o que no existe, no podemos buscarlo. Entonces dice, coño, pues lo que podemos buscar es lo que hemos perdido. Ah, pues mira, conocer es recordar. Pues el argumento análogo a nivel formal es el del cornudo, que es el de no puedes perder lo que no has perdido lo tienes. No has perdido cuernos, pero entonces tienes cuernos, pero no tengo cuernos. Ah, pues ¿qué pasa aquí? Claro, esas soluciones autorreferenciales, esos juegos dialécticos, permiten generar desarrollos no solamente lógicos, sino metalógicos y de filosofía de la lógica tan complejos que ya quisieran muchos lógicos contemporáneos de ciertos campos y de ciertos tener dominios, no solamente a nivel de desarrollo conceptual, sino de intuición, de no estar ya partiendo de errores o confusiones categoriales, porque si tú empiezas a investigar de cero sobre esa cuestión, necesariamente tienes que empezar de cero. No vas a poder tergiversar o asumir ningún error previo porque no hay nadie que lo haya desarrollado antes. Y ese es uno de los valores o de los intereses, por lo menos, que puede tener estudiar todas estas cuestiones. Las modalidades megaricostoicas en este contexto. Hay por lo menos 3 definiciones que generan a su vez 3 cuadros ontológicos de distintas modalidades. Voy a mencionar una, por mencionarla, con un poquito más de detalle, y luego el resto, pues ya a lo mejor de pasada o ni siquiera, porque bueno, es ya el propio tema de lo que quiero decir. Las modalidades. Una palabra primero sobre la conservación. Porque claro, de Aristóteles conservamos bastantes partes de bastantes tratados. ¿Qué pasa con los megaricostoicos? ¿Cuáles son las obras? Bueno, esencialmente, a nivel de lo que voy a explicar ahora, que es, bueno, pues las modalidades de Diodoro están a través de Cicerón, pero bueno, esencialmente las fuentes son fragmentarias y cuestionables. Porque el que no admite dentro de los comentaristas y de los transmisores, de los autores que han conservado fragmentos, que han podido leer de primera mano tratados megaricostoicos o que los han podido tener o que, bueno, no los han tenido, pero sí que han tenido un maestro que los ha tenido, entonces, bueno, hablan de oídas, pero el que no admite que no está entendiendo o no se ha enterado muy bien de esto, pero bueno, yo te lo pongo aquí por si acaso, o no lo pone directamente o lo pone mal. Entonces, es muy difícil estudiar o reconstruir o recomponer. Yo creo que es hasta cierto punto imposible en el 80% del contenido. Un aparataje filosófico conceptual tan complejo, tan fragmentario. Un ejemplo en miniatura es el que acabo de poner, el que acabamos de ver de la metafísica de Aristóteles. Claro, si tú estás discutiendo con una escuela, obviamente, si quieres refutar una tesis, no vas a ponerla de la manera más limpia, pulcra, coherente y no, vas a tergiversarla, probablemente la saques de contexto, probablemente la critiques desde categorías que en el sistema que estás criticando han sido rechazadas de antemano o no pueden entrar, o etcétera, etcétera. Pues eso pasa un montón, eso pasa un montón. Claro, aquí ¿qué conservamos? Aulo Gelio, que leyó la Isagoge y admite que no se ha enterado de nada, que va a buscar las notas de Lulio Aelio,
que es el comentarista de la isagogia, que sería como el equivalente al órgano megárico estoico, algo por el estilo, no se entera de nada. He buscado las notas del comentarista, Lulia Helio, notas. Lo mismo, pero de otra forma puesto en plan truco mnemotécnico que te apuntas al margen del manual para poder estudiártelo mejor y repetirlo y ya está. Y dices, bueno, pues esto no me sirve de mucho. Diógenes Laercio da para lo que da, tiene los intereses que tiene, y aparte de que no le interesa absolutamente nada todo el contenido de todas estas cuestiones, es epicúreo, es tardío y pasa de pasada. Y de hecho, claro, uno se pone a leer los fragmentos de Megara del Diógenes Laercio en el libro 2 y son los que son anecdotillas, son sí y tal, y se fue a la isla y murió solo y no sé qué, que son muy importantes dentro de las escuelas socráticas, porque bueno, también te revelan una manera de hacer filosofía muy concreta, muy heredera de Sócrates, pero claro, que corre el riesgo de quedarse con eso y explicarlo a partir de ahí, qué es lo que pasa. O sea, de hecho, la mayoría de las concepciones que tenemos sobre escuelas socráticas no es sobre la escuela socrática, es sobre lo que Diógenes Laercio ha dicho sobre esa escuela socrática. Por eso el cinismo es ética, Cirene son 4 chiflaos hedonistas por ahí dando vueltas, los de la Estoa, unos locos que nadie sabe muy bien lo que hacen, y el mejor es Epicuro, claro, nos han fastidiado y el orden propio de los libros es así. Entonces, bueno, es bastante problemático. Y luego tenemos a Cicerón, que está muy bien como fuente, pero claro, ya lo incorpora dentro de todo el aparataje conceptual estoico para tecnificarlo dentro de la propia traducción. No solamente traduce, es como que hace una especie de edición. Las obras de Cicerón al final son ediciones críticas, o es lo más parecido a una edición crítica, y claro, con el inconveniente de que entonces hay que ver cuáles son las coordenadas en las que se mueve Cicerón, hasta qué punto Cicerón es estoico, que tiene que ver el estoicismo de Cicerón con el estoicismo de Zenón. Zenón, claro, Zenón era discípulo de los megáricos, pero bueno, se supone que entró en la filosofía a través de Crates que es cínico. Entonces, bueno, o sea, es todo muy complejo y nadie tiene un libro que diga firmado Diodoro, pues a la toma, y esto es lo que yo digo y ya está, ni nada parecido, y eso es muy complicado. Entonces voy a mencionar, son ya y 36, yo creo que menciono esto. Apunto la intuición que tengo y ya doy pie a preguntas, si es que hay preguntas al respecto. Diodoro daba estas definiciones y apunto con ello lo que creo que es el error, aunque bueno, voy a justificar también por qué no es un error del todo, en el conservado por Cicerón. Posible, quod aut est auterit, aquello que es o será. Lo que no es posible, aquello que, que siendo no será verdadero. Se supone que en la primera, bueno, pues aquello que eso será, se añade el corchete de verdadero. Y voy a la, a la otra relevante, que es el necesidad, necesitas. Quod jam verit sit non erit falsum. Lo que siendo verdad no será falso. Vale. Empecé diciendo que los grandes monográficos han tratado las aproximaciones a las modalidades negarico-estoicas desde la inclusión de variables temporales. Mates, Bochensky, Bukasiewicz y los Nil, que son los desarrollos principales, sobre todo Bochensky, te hacen la formalización. Entonces te dicen, aquí lo que está haciendo es meter variables temporales, entonces lo formalizo en lógica de primer orden, meto una variable temporal que sea futuro, una variable temporal que sea pasado, o meto una que sea siempre y otra que sea a veces, y entonces ya lo formalizo. Y a partir de esas formalizaciones surgen inconsistencias, surgen problemas y sobre todo surge una limitación que es que has terminado. O sea, quiero decir,
tú te coges estas definiciones. Posible es aquello que es o será verdadero, presuntamente. Y ahora digo, vale, pues lo que o es ahora, T, o lo que será verdadero. Lo llamo T', será T' y T es y ya está, y tiro. Hago la formalización, he acabado y ya está. Fin. Siguiente definición de operadores, la de Filón. Cambia. Introduce distinciones. Bueno, pues cambio las variables, lo formalizo y he terminado. Yo creo que esto es un error en un sentido procedimental, más que filosófico. Hay otra posibilidad, que es decir, voy a aproximarme a una formalización o a un entendimiento de estas discusiones, no como una lógica de primer orden, en la que ahora pongo T y T', no sé tampoco con qué consistencia, porque yo no sé hasta qué punto tú puedes coger una lógica, un cálculo de primer orden y ponerte a añadir variables ahí como un loco y eso es completo o correcto o no, tal. Al margen de eso, suponiendo que se haga bien, que bueno, no se hace el todo, se pone la formalización y ya está. Tengo otra opción, que es decir, ¿y si uso una semántica relacional? ¿Qué pasa? Y entonces, hay dos opciones. Usar una tense logic de estas de toda la vida, bueno, de toda la vida, de hace los últimos 40 años, de operadores temporales y tal y cual, o usar una lógica modal en la cual no meto operadores temporales, sino que meto operadores de necesidad y posibilidad y las definiciones en base a una relación de accesibilidad. Yo creo que es un error formalizar esto, por contraintuitivo que parezca, con lógicas temporales. ¿Por qué? Porque en las lógicas temporales los operadores no son de necesidad y de posibilidad, son operadores temporales, que es lo que tú estás añadiendo para definir el operador de necesidad y posibilidad. Entonces, parece que puede tener sentido decir, está definiendo la necesidad metiendo una variable temporal. Voy a formalizarlo en una lógica temporal. No, porque la lógica temporal no te va a definir la necesidad en base a un operador temporal, te va a definir un operador temporal para que puedas operar con él, que es lo que esta gente pues, no hace realmente. Con esta gente me refiero a los que formalizan con primer orden y te pongo una T y una T' y, mira, que ahora hablan también del pasado, venga, pues T', para adelante, ya está. Entonces, si lo hago desde la lógica temporal, tengo dos problemas. El primero es ese, que ellos no están interesados, los megaricostoicos me refiero ahora, no están interesados en desarrollar categorías operacionales que funcionen como operadores temporales. Lo que están usándote son relaciones de accesibilidad en un sentido temporal, podría decirse de alguna forma, para definir operadores que son aléticos, es decir, que son operadores que funcionan sobre los valores de verdad de una proposición. Punto. Y ya está, y no hay más vuelta de hoja. Entonces, el interés es doble para coger y decir, oye, vamos a formalizar esto en lógica modal. Por un lado, porque es una herramienta que yo creo que está operando de fondo de manera intuitiva dentro de esa especie de siempre a veces, que son una forma muy bruta de representarse una especie de relación de accesibilidad entre estados, como llámalos mundos posibles, llámalos situaciones contrafácticas, llámalos estados, llámalos lo que quieras. Ellos lo llaman hoy, siempre, pero en un sentido de conjugación para poder trabajar a partir de esa especie de modulación de lo que estaba antes, lo que está ahora y lo que estará, con operadores, pero que los operadores no son siempre y a veces. O los operadores estos duales de lógicas temporales, tengo que meter dos relaciones de accesibilidad y no sé qué. No, los operadores son necesario y posible. Esa es la chicha. Y en segundo lugar, la gracia está en que distintas formalizaciones de las definiciones y las discusiones que tienen en torno a esos operadores modales aléticos corresponden o parecen corresponder, o puede que correspondan, pero aunque no lo hagan da igual porque aún así es útil, con distintos cálculos modales. Diodoro, por decirlo de alguna forma, hace algo que se parece mucho a lo que nosotros llamamos CARRO o cálculo modal de lógica modal normal con la propiedad de reflexividad. Filón, ostras, parece más S5. Y eso tiene un interés doble. Por un lado, de fundamentación
lógico-técnica, si se quiere ver así, de discusión metalógica, vamos a decirlo claro, y por otro lado, de desarrollo metafísico a partir del estudio de las propias categorías, de los propios operadores, perdón, modales, en cuanto que aléticos, no en cuanto que temporales. Pero es que además de ese doble valor, luego tenemos otra dimensión, que es la de decir, no solamente megárico-estoicos, si hago esto y los revisito desde la lógica contemporánea, oye, parece que puedo entender cosas que si no sé lógica modal guay, no entiendo muy bien qué se está poniendo aquí en juego, sino que también se puede hacer a la inversa. Y entonces puedo decir, ostras, anda, fíjate, esta conexión metafísica que está haciendo aquí este señor, que lleva toda su vida discutiendo con otros 15, tiene un interés que permea y se impregna dentro de la metafísica modal, alético, bla, 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 contemporánea. Y, y ya está, que es donde acabó en el título. José, no te escucho, tienes el micrófono apagado. Bueno, pues muchas gracias. Perdón, sí, tenía el micro apagado. Y ahora mismo, yo tengo una pregunta más grande y tenía una segunda, pero se me fue un poco de la cabeza. Pero mi pregunta principal es simplemente de que si están utilizando los megáricos estoicos un vocabulario modal, en plan necesidad, posibilidad y contingencia, como tú hablas, pero lo utilizan para modelizar, por así decir, los términos temporales, que vendría a ser una lógica temporal, por ejemplo, en el caso de las paradojas del tiempo, supongo que es esa intuición, ¿no? ¿Sí o No, no? o sea, es un poco la contraria. O sea, no es que yo no creo que utilicen los operadores modales para formalizar cuestiones temporales, tanto como que utilicen lo que nosotros llamaríamos operadores temporales, pero que a ellos les da un poco más igual, para poder enfrentarse a los operadores modales. Pero que al final lo que está de fondo en último término no es la temporalidad de la aserción en plan pasado, presente, futuro, sino la justificación a nivel filosófico que pueden hacer de ciertas, por decirlo en plan moderno, bases para elegir el cálculo en plan base, pues, oye, ¿qué es mejor, el operador modal o el operador posible? Pues vamos a ver qué significan. Y algunos utilizan conjugaciones verbales en plan lo que siempre ha sido y será y tal y cual. Otros no, pero algunos utilizan esas conjugaciones para definir lo que es posible y lo que es necesario, pero no al revés. Ujú. Vale, entiendo. Pues no tengo más dudas realmente. Simplemente, si puedes distinguir bien entonces porque contraponías, por ejemplo, la posición que tiene Aristóteles para resolver el tipo de paradojas a través de la topotencia, pero que esto no sirve para los megáricos porque no pueden adoptar la distinción. Ujú. Entonces, si no la pueden adoptar, que lo hacen a través de... ¿Cómo podrían entonces adoptarlo? Porque se utilizan entonces a través de contingencia o lo usarían a través de la posibilidad. Porque si tú rechazas la... em, dicho rápido, si no eres ilemórfico, si no eres ilemorfista, te da igual. Ujú, O sea, si el compromiso, bueno, no es que no quiero decir esa expresión, si la esencia no es ilemórfica, em, no tengo que distinguir entre cambios accidentales y cambios sustanciales, y dentro de los cambios accidentales, el movimiento. Y negar esa distinción llevándola a un plano abstracto, como diríamos hoy en día, sobre conceptos abstractos y no sobre, sobre las instancias propias, eh, realmente haría que te diese igual. O sea, es legítimo si tú estás haciendo la lógica de clases aristotélica, es muy difícil o vas a tener muchos problemas para negar eso, para decir cómo contrapongo esto, porque claro, de pronto, pues es eso, ¿cómo explicas el movimiento si el movimiento está explicado en términos de el acto en cuanto que acto, la potencia, tal? Pero si tú las nociones las estás trabajando respecto de una verdad,
a cierto punto lingüística, pero es problemático, porque claro, ¿qué quiere decir lectón y qué es logos en toda esta gente? Es algo bastante problemático. A priori no te supone un problema, creo, pero no lo sé. De acuerdo. No tengo ninguna duda más y nadie más tiene preguntas, por lo que podemos concluir Muy bien, aquí la sesión. vale, Entonces, perfecto. volvemos a las 7:30 con Mateo Rozas de la Universidad de Santiago de Compostela y si la charla que es debería ser utilitarista o reto das éticas de poboacións axiolóxicas. Así que, bueno, moitas gracias. Venga, hasta vosotros.